Y quiero que me acompañes al libro de los Hechos. Y me acompañes desde el capítulo 1, desde el verso 1. Desde el verso 1, y dice esto. Y el escritor de este libro se llama Lucas. ¿Y quién era Lucas? Un discípulo del Señor Jesús, y era un doctor. Lucas fue el autor del tercer evangelio del Nuevo Testamento. Es Mateo, Marcos, Lucas, el tercero. Lo escribió, el primer tratado lo escribió Lucas, y así se llama su nombre. Y el segundo libro que escribió fue el libro de los Hechos. Y se lo escribe a un señor que se llama Teófilo. Y en Lucas dice excelentísimo Teófilo, y utiliza esa palabra. Cuando se dice excelentísimo, eso significa que era un oficial romano de alto rango. Podía ser un gobernador, alguien de alto rango que conocía a Lucas, que tenía esa amistad con Lucas. Entonces lo primero le dijo excelentísimo, pero ahora le habla por el nombre, nada más le dice Teófilo. Teófilo, Lucas le habla a este hombre y va dirigido este libro a Teófilo. Pero quiero decirte el día de hoy, este libro que está dirigido a Teófilo, también está dirigido a ti y a mí, porque es la palabra de Dios. Y dice en el versículo 1, dice: Teófilo, en mi primer libro, que es el libro de Lucas, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, y después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Entonces el primer libro fue lo que hizo Jesús en su tiempo aquí en la tierra. Y luego dice en el verso 3, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una de las cosas que hizo Jesús después de su muerte, todavía estuvo 40 días, y de su resurrección estuvo 40 días. ¿Para qué? Para probar de que estaba vivo. Ahora, yo soy médico de profesión, y una de las cosas que cuando una persona muere, en muchos casos, cuando no se sabe la causa, se hace una autopsia. En esa autopsia es para determinar la causa de la muerte. Quiero decirle, ¿a Jesús se le pudo hacer una autopsia? No. ¿Por qué? Bueno, en ese tiempo no se hacían autopsias. No se hacían. Pero tampoco no se le hizo una autopsia porque ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? Entonces Jesús resucitó al tercer día. Yo no dice tercer día, te voy a decir, Él aproximadamente murió el viernes como a las 4 de la tarde, pero se le considera es un día. Todo el día del sábado, segundo día, y el tercer día es el domingo. Y el domingo en la mañana Él resucitó. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y cualquiera que dice resucitó, como no lo vemos, y personas no están resucitando, es imposible que eso pueda suceder. A Jesús fue crucificado, fue azotado, fue herido con una lanza, lo traspasó el costado, fue crucificado, perdió sangre, estaba deshidratado, lo colgaron en un madero, le hicieron todas esas cosas. Quiero decirles algo, que lo que hacían los soldados romanos para que los que estaban crucificados murieran, que muchas veces
el que estaba en la cruz se sostenía con los pies en donde lo tenían, porque le ponían algo. Entonces, ¿qué hacían? Le quebraban las rodillas. Por el dolor de las rodillas ya no podían sujetarse. Entonces cargaban todo esto. Entonces eso producía un paro respiratorio y la persona moría. Cuando llegaron con Jesús, le iban a quebrar las rodillas, pero no se las quebraron. ¿Por qué? Porque también estaba profetizado que no se le iba a quebrar las rodillas. Y número 2, no se la quebraron porque ya estaba muerto. Y lo vieron muerto y ya no lo quebraron. Pero con lo que te estoy tratando de decir, y como dice aquí su palabra, de las pruebas, me gusta en la Reina Valera, dice las pruebas indubitables, dice, utiliza esa palabra. En ningún otro lugar he escuchado esa palabra, indubitable. ¿Qué significa? Sin duda alguna. Sin duda alguna. En esta versión, en la nueva traducción viviente, dice que Él sufrió y murió y apareció muchas veces a los apóstoles y demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y si Él está vivo, significa que Él venció la muerte. Amén. Significa que Él venció pecado. Y si Él venció, entonces en Él tenemos la esperanza de victoria, de que en Él tenemos vida. A Jesús murió, pero Él resucitó y Él vive. Y dice, y por eso se le apareció por 40 días, se quedó más, dando muestra en ese tiempo. Pero el día de hoy, para nuestro tiempo, que Jesucristo vive. Y es tan importante que creas que Cristo vive. Y de veras, muchas veces somos tan sarcásticos y nos creemos tan grandes o tan inteligentes. Eso fue una charada, planearon todo. O sea, es más, la Biblia dice, y eso sucedió, que cuando los soldados romanos fueron y les avisaron lo que había sucedido, y lo que ellos dijeron, cállense y solamente digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Eso está aquí en la Biblia. Y hasta la fecha hay algunos que ellos piensan, no, fueron puras mentiras. Cristo no vive, Él murió, pero Él quedó y se lo llevaron el cuerpo. No, Cristo vivo. Y se apareció por 40 días. Entonces, y esto es importantísimo, porque todo esto, toda la palabra de Dios y nuestras vidas depende de que Cristo esté vivo, de que Cristo haya resucitado, de que Cristo haya vencido. Y eso es importantísimo, de que eso esté en nuestros corazones, porque si Cristo vive, entonces en Cristo también nosotros vivimos. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y quiero decirte que a través de la palabra de Dios, en esos 40 días que Jesús resucitó, Jesús se apareció al menos 10 veces después de su resurrección y antes que ascendiera a los cielos. 10 veces. Pero quiero decirte, pero parece que también hubo muchas otras apariciones en esos 40 días que no están registrados en la Biblia, pero también aún después de que Él resucitó, también tuvo apariciones. ¿De veras? El día de hoy, por eso yo quiero comenzar a darte evidencias de que Cristo vive, de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, Él es poderoso. No hay nada y nadie como Él. Y en Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Wow. Esto nada más es la introducción todavía. Por eso les estoy diciendo que el libro de Hechos me voy a llevar, no sé cuántos, quizás hasta años, pero gloria al Señor. En Juan 20:30 dice de esta forma: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas
otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. ¿Cuál es este libro? La Biblia, la palabra de Dios. Hay muchas más cosas que sucedieron que no se escribieron. Y luego sigue diciendo, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Una vez más, ¿qué es lo más importante que agrada a Dios? Creer. Y las evidencias que están aquí en la palabra de Dios es para que tú y yo creamos. Para que tú y yo creamos, dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Qué hermoso. Entonces, por eso es importante hablar de la resurrección, de las evidencias que tenemos de que un Cristo resucitó de los muertos. Esa no es una fantasía, esa no es una leyenda, esa no es un complot, esa es la verdad, esa es la realidad. Y es por eso de que se ha tratado de desvirtuar eso, pero es importantísimo porque a través de Jesús tenemos la vida. Por eso, gracias a Dios que todo eso está escrito aquí. Y en Juan 21:25 también dice esto. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Aleluya. Entonces, en otras palabras, esto. Y uno dice, está grandota. Esto nada más es una probada. Es una probada de todo lo que el Señor hizo. Pero ese es un ejemplo que el Señor nos da. Y aquí están las evidencias que el Señor nos da acerca de que Cristo vive, de que Él resucitó. Entonces, ahorita no voy a poder terminar. Quiero darte 10 evidencias. 10 momentos que Jesús se apareció a personas, donde personas lo vieron. Y ahorita vamos a verte que hasta más de 500 personas vieron a Jesús en una sola ocasión. Entonces no es de que una persona está engañando o varias personas, pero 500 personas por 40 días a todo y todos diciendo que Jesús lo vieron. Y vamos a ver quién fue la primera persona que Jesús se le apareció después de la resurrección, y se le apareció a María Magdalena. Y en Marcos capítulo 16, verso 9, dice esto la palabra de Dios. Después que Jesús resucitó, habla en el pasado, ya Jesús había resucitado. El domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Había estado cargadita con 7 demonios y el Señor la había liberado. Y luego dice, ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, ellos todos le creyeron. ¿Qué dice aquí? Y nada más ponte a pensar. Alguien que muera y que de repente alguien venga y te dice, no, está vivo. ¿Tú le creerías el día de hoy? No. No le creerías. Los discípulos lo vieron a Jesús. Entonces, pero esos mismos discípulos vieron a Jesús caminar sobre el mar. Esos mismos discípulos vieron a personas, escúchame, sin globos oculares, sin el ojo. Ese no era una sanidad, un milagro creativo. Jesús hizo eso. Sanar a distancia, echar fuera demonios. La mujer sirofenicia, su hija estaba endemoniada, la había dejado en el extranjero, la había dejado en su país de origen, y nada más venía, y nada más con la voz de Jesús que dijo, porque había creído la mujer sirofenicia, ¿qué hizo? A distancia
esa muchacha fue liberada. Milagros. Los discípulos vieron todo eso. Y ahora viene María Magdalena y les dicen: Cristo vive, resucitó. Y ellos no le creyeron. Otra cosa, Jesús en vida les dijo: voy a ir a Jerusalén, me van a agarrar, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús ya se los había dicho. Jesús se los dijo antes, ya resucitó. Viene la primera mujer que lo vio a Jesús y no le creyeron. ¿Te fijas? Por eso podemos estar en la iglesia toda la vida, aún sin creer, así como los discípulos. Sí, Dios ha hecho maravillas, pero en eso no le creo. Y ellos no le creyeron. Pero qué tremendo que... Por eso es que te estoy hablando de esto que es tan importante, creerle. Los discípulos no le creyeron, pero la primera persona que lo vio fue María Magdalena. Otro pasaje también en Juan capítulo 20, verso 11, habla acerca de María Magdalena. Y dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba. Me gustan las dos perspectivas, porque una es la perspectiva de Marcos, que lo ve a Jesús y inmediatamente va a dar el mensaje a los discípulos. Aquí vienen los detalles en el libro de Juan. Por eso es otra perspectiva que nos da más detalles de ese momento que María Magdalena vio a Jesús. Dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dicen: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles y ella contestó: porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Y ahora el Señor Jesús ya no le dice apreciada mujer, ahora le dice María. Y donde dijo su nombre, dijo Jesús, ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Y el Señor le dice: no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Qué hermoso que ella no lo reconocía al principio, pero era Jesús, hasta que dijo su nombre y lo vio. Y lo vio, y ahora cuando tú sabes que Jesús vive, así como María Magdalena, lo tienes que decir a otros. Cristo vive. Él murió, pero Él resucitó y Él está vivo. Y porque Él está vivo, ahora en Él tenemos la vida. Dale otro fuerte aplauso de gratitud al Señor. Tengo 10 evidencias, no voy a darlas todas ahorita, yo creo que la semana que entra les sigo, pero voy a dar la segunda evidencia. No tan solo se apareció a María Magdalena, también se apareció a un grupo que le llama al Señor las mujeres. Mujeres son 2 o más, no dice los nombres de las mujeres. Y a mí me da ¿cómo es el Señor? Que el Señor primero fue a la mujer y luego a las mujeres, y no a los discípulos directamente. Y el día de hoy, hasta ahorita, ¿quiénes son los que vienen a la iglesia más? ¿El hombre o la mujer? La mujer.
¿Y los hombres cómo están? Bien, gracias. Incrédulos, durotes. Yo no creo eso. Exactamente. Muchas gracias. Dale un aplauso de gratitud. No todos los hombres. Muy bien dicho. No todos los hombres. Exactamente. Y yo le doy gracias por los hombres, verdaderos hombres que están aquí, que creemos en el Señor. En Mateo capítulo 28, verso 8, dice de esta forma: las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. O sea, el Señor habían visto a ángeles también las mujeres. Entonces iban apresuradas. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las salvó. Qué hermoso que el Señor nos salga a nuestro encuentro y nos saluda. Ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Pero qué hermoso. Primero María Magdalena y luego también a las mujeres, 2 o más. La Biblia no es específica en eso, pero qué hermoso que el Señor nos sale al encuentro. ¿Quién? ¿Un Cristo muerto? No, el único que sale a nuestro encuentro es ese Cristo vivo, ese Cristo que solamente viene a nuestras vidas y nos sale a ese encuentro personal con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y no lo quiero dejar nada más en las mujeres. Entonces voy a la tercera evidencia, a la tercera aparición de Jesús. Y la tercera aparición fue un hombre. Bendito sea el nombre. ¿Y a quién? A Pedro. A Pedro fue la tercera aparición. En Lucas 24:34 dice esto: quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Y se le apareció a Pedro. Bendito sea. Allá llegaron los discípulos y ya llegó Pedro, el más hablador, pero el que más buscaba a Dios. Y aún en sus limitaciones, ahí seguía el Señor. Pero qué bonito que también se le apareció a Pedro. En 1 Corintios 15, verso 4 y 5 dice esto: fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Y dice, tal como dicen las escrituras, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Qué hermoso. No viene el relato exactamente cómo lo vio y todo, pero lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Quiero decirte y que porque vio Pedro a un Cristo crucificado, él siguió a Cristo todos los días de su vida. Él el día de hoy se está gozando con el Señor en su presencia. Pero ese Pedro, porque había visto el poder de Dios, Pedro, el que negó a Jesús 3 veces, después de todo lo que había hecho el Señor por él, Pedro lo negó. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos negado a Dios con nuestra forma de vivir, ignorándolo? ¿Cuántos? Que algunos podemos decir: Pedro, qué malo era. Claro que hizo algo que tremendo, pero nosotros estamos mejor. Porque cuántas veces. Y Pedro, cuando Jesús dijo: yo voy a ser crucificado y me van a atar, Pedro le dijo: no, Señor, yo voy a ir contigo y yo no te voy a dejar. Y el Señor le dijo: hoy, Pedro, hoy, antes que cante el gallo,
que significa antes de que amanezca. Al amanecer cantan los gallos. Ve al campo y empiezan a cantar con el sol. Ahí empiezan, para algunos esa es la alarma, el canto del gallo. Antes que cante el gallo, o sea, antes que amanezca completamente, me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro le dice: yo, para nada, Señor. Le estaba contradiciendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Le estaba diciendo: yo no. Wow, qué arrogante, qué creído. Él sí puede. Y no. Y él le negó a Jesús 3 veces. Pero después de negar a Jesús 3 veces, Jesús resucitó y vino a verlo a Pedro, al que lo había negado, al que se había portado mal, al que le había rechazado, al que le había pagado mal por todo el bien que Jesús había hecho. Aún viene con Pedro. Tanto fue su amor de Pedro que él todos los días de su vida siguió al Señor. Y por último terminó Pedro en Roma. Y en Roma, bajo la dirección del emperador Nerón, lo crucificaron a Pedro. Él murió. ¿Y sabes lo que dijo Pedro? Yo no soy digno de morir así como Jesús murió. Si por favor pueden poner la cruz al revés y crucifíquenme con la cabeza para abajo. Yo no soy digno. Ese hombre, ¿a quién estaba siguiendo? ¿A una historia? ¿A una leyenda? Con sus propios ojos él vio a ese Cristo vivo. Y sí, un día lo negó, pero ya no más. Y todos los días de su vida él siguió al Señor y lo obedeció. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es creer al Señor? Porque lo has visto, has creído y ahora lo obedeces. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y por toda la eternidad. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Ponte de pie, por favor. El día de hoy solamente vi 4 evidencias. La semana que entra, con la ayuda de Dios, vamos a ver las demás. Y voy a seguir hablando acerca de eso y de todo el libro de Hechos. Pero quiero decirte, el día de hoy yo quisiera, hay veces que, ¿cómo estamos? No, estoy bien. Y sí, nos sentimos bien. Hay veces que ya estamos acostumbrados a nuestra forma de vivir. No hemos visto ningún cambio. Pero quiero decirte, el cambio sucede cuando yo realmente me acerco al Señor y veo que no es una leyenda, no es una fantasía, no es un hecho que yo estoy tratando, no. La evidencia más grande de que Cristo vino, murió y vino por mí, vino por ti, vino por personas ingratas como cada uno de nosotros, personas que no lo merecemos, personas que Dios nos ha bendecido tanto y todavía en ocasiones quiero decirte, ¿cómo puedes dudar de Él si tu propia existencia es solamente por el amor de Dios que estás respirando y yo estoy respirando? Nada más por el amor y por la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque Él vive. Y así como Él salió al encuentro de las mujeres, salió al encuentro de Pedro, a un Pedro que lo había negado, el día de hoy ese Cristo vivo sale a mi encuentro para decirnos de que el Señor vive, de que el Señor, la esperanza no ha terminado, al contrario, hay vida y ahora en Cristo. Y me da mucho gusto que el Señor sigue diciendo, y todavía no ha terminado con todas las apariciones, pero algo que el Señor dice,
yo voy a hablar con mis discípulos. Él quería hablar con los discípulos. Él quería estar con los discípulos. Él quería estar con nosotros. ¿Para qué? Para que lo vieran que Él está vivo, y para que ahora pudieran seguir sus instrucciones. Si creemos que no está vivo, entonces Él no me da instrucciones. Yo sigo viviendo la vida como me pega la gana. Pero como está vivo y tengo un contacto con Él, Él me da las instrucciones. ¿De qué? Cómo vivir la vida. No a mi manera o a tu manera. La manera de Dios. Quiero decirte, la manera de Dios es 1000 veces mejor. Y me quedo pequeño que la tuya, que tu manera o mi manera. Pero lo único que muchas veces nos separa, nuestra incredulidad. Por eso el día de hoy yo quiero que oremos. Y si los discípulos no creyeron, no te creas tú mejor que los discípulos. No te creas tú mejor que ellos. Somos iguales. Que le podamos pedir perdón al Señor. Que le podamos pedir perdón por toda la incredulidad, todas las cosas que no hemos seguido al Señor. Y si tú dices, uno ve, ay, ¿por qué la iglesia está tan mediocre? ¿Por qué la iglesia se siente como débil, sin poder? Porque es una iglesia que no ha creído en ese Cristo vivo. Porque cuando crees en Él y el Señor te reviste de su poder, de su autoridad, de su gobierno, de su dominio, la iglesia no se convierte en una iglesia ridícula o mediocre a la media, sino es el instrumento en las manos de Dios ahora para alcanzar a toda la humanidad. Ahora es a través de Jesús, pero ahora en nosotros. Por eso lo que tenemos que pedir es: perdóname, Señor, por mi incredulidad. Y el día de hoy yo creo que tú vives. Yo creo que tú eres real. Yo creo que tú eres verdadero. Y vamos a orar y vamos a decirle esto. Y en todos estos relatos dice, vayan a Galilea, ahí se te van a dar las instrucciones qué hacer. Quiero decir, si estás aquí en esta iglesia, es porque Dios te ha traído a esta iglesia. Porque en esta iglesia Dios te va a dar las instrucciones qué hacer. Qué hermoso. A todos nosotros Él nos va a dar las instrucciones, lo que tenemos que hacer. Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar. Padre bendito, el día de hoy te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, que no estamos hablando, Señor, al aire. Gracias, Señor, que al hablarte a ti, Señor, tú nos escuchas con tus oídos, Señor. Gracias, Señor, que tú estás vivo, tú estás presente aún en este lugar. No estás, Señor, gracias, Señor, dice tu palabra que tú estás sentado a la diestra del Padre, pero gracias que tú has enviado a tu Espíritu Santo, que el día de hoy estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Pero el día de hoy, Señor, gracias por hablarnos, Señor, de que tú vives, Señor, y de que todas tus apariciones del Señor Jesús para demostrarle a tus discípulos que vivías, Señor, porque tú necesitabas que ellos creyeran en ti. Y Señor, lo mismo sucede el día de hoy. Que el día de hoy tú nos estás dando a través de tu palabra las evidencias de que tú vives, de que tú eres real. Pero Señor, el día de hoy no queremos actuar como también actuaron los discípulos, con incredulidad. Señor, hay cuantas cosas que no hemos creído en ti. Señor, después de todos los milagros que has hecho por nosotros, de tantas oportunidades que tú nos has dado, tantas bendiciones que tú nos has dado, y algunos de nosotros aún hemos pensado que es la suerte. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no reconocerte, por no admitir que tú has sido tan bueno y que tú nos has bendecido tanto y que tú nos has dado la vida, la salud, nos has dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Señor, gracias, Señor, por eso, y te pedimos perdón por no creerte completamente,
por creer, Señor, que tú, que no existes, o que eres un Dios muerto, religioso, que nada más un ratito los domingos. No, Señor, si tú eres vivo, tú estás vivo toda la semana, todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche. Si tú estás vivo, tú hablas. Si tú estás vivo, tú piensas. Si tú estás vivo, Señor, tú te comunicas. Señor, si tú estás vivo. Pero, Señor, perdónanos si te hemos tratado como si tú estuvieras muerto. Perdónanos, Señor, por no tomarte en cuenta en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por no seguirte a ti. Perdónanos por no buscarte y no hablar contigo. Perdónanos, Señor, por no preguntarte cuál es tu opinión. Perdónanos, Señor, por vivir nuestras vidas, hacer y deshacer como nosotros nos pega la gana y como nosotros nos conviene. Perdónanos por toda nuestra incredulidad. Pero si tú vives, Señor, enséñanos a tomarte en cuenta en todo lo que hacemos y cómo vivimos. Enséñanos a escucharte día tras día y a seguirte a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Y el día de hoy, gracias, Señor, porque ponemos nuestra confianza en ti. Creemos que tú viniste a esta tierra, moriste y al tercer día resucitaste. Y te apareciste a los discípulos por 40 días y luego ascendiste al cielo. Y es donde estás ahorita, a la diestra del trono de Dios Padre. Por eso el día de hoy, Señor, te adoramos y te bendecimos y creemos que ahora nuestras vidas, al creer en ti, dice tu palabra, me es necesario que me vaya, pero voy a preparar morada para ustedes. Si tú vives, tú preparas morada para nosotros. Preparas la vida, no tan solo la vida, el límite del número de años que tú nos vas a dar en esta vida, sino la vida completa. Y la vida completa es hasta que estemos contigo para siempre y para siempre. Gracias, Señor. Creemos en ti con todo nuestro corazón. Y el día de hoy no queremos, Señor, vivir como el pueblo de Israel, Señor, incrédulos, y perdernos de todas las bendiciones que tú tienes preparado por causa de nuestra incredulidad, sino el día de hoy creemos en ti. Creemos en este Cristo vivo, y si creo en ti, ahora te voy a tratar como de esa manera, no como muerto, o no nada más como el Dios de los domingos.